Pero Yeshua, cuando está hablando con los fariseos, él está hablando con gente que entendía el mandamiento. Estaban probando a ver qué es lo que él decía. Él entendía que el Shema y que amar a su prójimo es lo primordial. Tú hablas con cualquier tipo de judío que guarda el mandamiento. Lo que le interesa es hacer buenas dádivas a los pobres, a las viudas, a los necesitados, porque ese es el mandamiento. De acuerdo a cómo tú extiendes bondad y misericordia a una persona que no tiene, refleja a quien tú sirves. Wow. O sea que entonces cuando yo leo aquí en Mateo capítulo 22, verso 37, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, que se está haciendo referencia a Deuteronomio con el Shema, pero resume entonces los primeros 4 mandamientos, y el otro, amarás a tu prójimo, es el resumen de los otros 6 mandamientos. Sí. Oh my God. Básicamente está hablando con gente en un vocabulario que yo entiendo. Volvemos de nuevo. El puertorriqueño, tú no tienes que sobreexplicar las cosas cuando ellos... Pero si tú agarras a un puertorriqueño que se crió, nació en Nueva York y nunca ha venido a la isla, él no va a entender en realidad la cultura aquí. Él la ha oído, él la ha estudiado, pero no es lo mismo de venir acá. De repente esa persona, el español a lo mejor no es lo mismo. No todo el mundo es como usted, que viene acá y se ha hecho, como nació en Estados Unidos, pero es como si estuviera aquí. ¿Me entiendes? Pero una persona así, ahora tienes que explicarle. Pero claro, está hablando con los fariseos. O sea que si alguien quiere saber cómo, al pie de la letra, amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, los primeros 4 mandamientos te van a ayudar a hacer esto. Sí, porque sabe quién es tu Dios, cómo observarlo, que Wow. Él no quiere que se adoren a otro Dios. Por cierto, en los mandamientos, ustedes notarán que la palabra celoso solamente se aplica cuando hay otros dioses envueltos. Que es un Dios celoso. Impresionante. Tenemos tanto material aquí. No ayúdame Rico. Esta frase que encuentro. Ahora vamos a ir a Gálatas. ¿Por qué yo sé? Oye, been there, done that. Mira, sí, lo que pasa es esto. La dinámica cuando hablo con los hermanos pastores cristianos es que yo creo, y no lo digo para burlarme de ninguna forma. Claro. Pero porque no ganamos nada con eso. Claro. Hablando, y por cierto, estoy tan agradecido contigo. Porque eres abierto, estás dispuesto a aprender en un conjunto conmigo. Sabes que yo te digo que nunca creo lo que te digo, vamos a buscarlo. Desde que empezamos a estudiar juntos siempre vamos buscándolo y dando la palabra. Pero es interesante que cuando hablo con hermanos cristianos que no quieren abrazar, entender la ley, ellos me citan todos los mismos versículos. Colosenses capítulo 2, Efesios. Sí, vamos a decir, lo tengo aquí. Lo tengo todavía, yo no había hablado contigo. Gálatas acá también, capítulo 2, 3, 4. Y te citan Gálatas 3:10. Claro. Como el vínculo de su argumento. Acuérdate que nos hemos sentido, Rico, amenazados. Porque pensamos, no sé si es que está en nuestro subconsciente tan arraigado, que si nos acercamos a todo lo que es la ley, todo lo que es la ley de Moisés, pensamos nosotros, esta es la mente nuestra, pues entonces voy a convertirme en judío. No. ¿Ves? O estoy yendo a otra religión, que sería en este caso el judaísmo, ¿verdad? Que con todo el respeto mencionamos, pero son muchas ideas que pienso yo que tenemos en forma de prejuicio que nos impiden nosotros ir más allá y estudiar la escritura. Por eso es que necesitamos ir al primer siglo para entender el mecanismo político. Cuando dice el primer siglo, estamos hablando de que todavía estaba el templo. Jesús estaba ministrando y están los discípulos, que es el background, el contexto de los evangelios. El idioma, la fiesta, todas esas cosas. Pero no lo conocemos. Pero por cierto, muchas personas, yo también cometí este error, decíamos que Jesús guardó todos los mandamientos. O sea que Jesús celebró el Shabbat, sí, él celebró Pesach, la Pentecostés, toda la fiesta, panes sin levadura. Él no comía chuleca. Bueno, no sé que no lo comía porque era judío. Exacto. Entonces, por esa era la razón, porque era judío. Pero y Pablo, no, porque es mandamiento. No porque es judío, es mandamiento. Tú puedes guardar el mandamiento y no ser judío. Pero eso es parte de un argumento que nosotros tenemos. Pero es porque no entendemos el contexto. Cornelio no era judío. No. Pero él fue injertado al pueblo. Pero él no vivía como un gentil, él vivía como un hebreo. Él oraba,
Él daba limosna, que es acá, Exacto. lo que estamos hablando. Sí, la bondad y la ¿Eh? justicia. Él oraba 2 veces al día, Ujú. en la mañana y en la tarde, como los judíos lo hacían. Él no era judío. El problema es que el judío no quería aceptarlo como parte del plan de Dios para injertarlo al reino. Ese es el problema en Gálatas. Por cierto, Yeshua era imposible que guardara todos los mandamientos. ¿Por qué? Porque si la Torah es una constitución, hay leyes para un sacerdote. Yeshua no era levita, era tribu de Judá. Él es orden de Melquisedec en el tabernáculo celestial, pero no en el terrenal. Quiere decir que todos los mandamientos que se aplicaban para el templo no se aplicaban a él, porque literalmente no era biológico de descendencia de los levitas. Claro. Ok, él no era mujer. Quiere decir que todos los mandamientos que se aplican a la mujer no se aplican a él. Él no era un juez de Israel. Él no era, ¿qué más? Él no tenía tierra. No poseía ningún tipo de casa ni nada. Pues hay mandamientos: si tú tienes tierra, tienes que dejar la tierra descansar 7 años. Si tú posees una casa, tienes que devolverla de nuevo a su propietario original después de 50 años, el jubileo. Él no podía guardar esas leyes. Yo mismo no puedo guardar toda la ley, porque no vivo en Israel, no soy mujer, no tengo propiedad en Israel, no soy descendiente de los hijos de Levita, pero no hay templo, no podemos hacer nada. Pero cuando yo voy a Israel en enero, y cuando llego a la tierra, en el momento que yo piso la tierra, hay unos mandamientos que se activan como constitución que yo tengo que guardar. Como por ejemplo, cuando usted viaja a Sudáfrica, como puertorriqueño, nativo de Puerto Rico, ciudadano americano, las leyes de Estados Unidos se aplican en Sudáfrica. No, solamente en un lugar. En Sudáfrica se aplica. En la embajada. Y eso es propiedad como si fuera americana cuando tú cruzas el terruño de Estados Unidos. Exacto. Okay. Entonces, pero cuando vienes a Estados Unidos, todas las leyes americanas se activan rápidamente porque tú eres ciudadano americano. Exacto. Bueno, ¿somos nosotros hijos del Dios de Israel o somos de la iglesia? Ahí es donde entra la teología la teología de reemplazo. Si tú te ves como una entidad completamente separada a Israel, pues es fácil decir mi identidad está por ahí. Vamos a Gálatas un momento. Vamos a resolver el asunto de las obras de la ley. No podemos. ¿Por qué? Porque si no entendemos cuál es lo que se llama el Torah Shebe'al Peh. Torah Shebe'al Peh es la ley oral. La ley oral. Pero la obra de la ley no es el tratar de justificarnos que somos herederos de Israel a través de... Es el entendimiento que se le ha dado del mundo occidental. Pero o que tratamos de ver que a través de la obediencia a la Torah se alcanza salvación, que ahí es donde nosotros los cristianos decimos, viste, estás intentando ser salvo obedeciendo la Torah cuando la salvación es de gracia, es por gracia. Pero es que Gálatas no está hablando de salvación. ¿Cuál es el tema? Justificación para tener la herencia. Si tú estudias el libro de Gálatas, no es acerca de restauración, de santificación, no es acerca de redención y no es acerca de salvación, es acerca de la herencia. El problema es que citamos capítulo 3, versículo 10. No leemos el capítulo 2. El capítulo 2 lo dice. Gálatas lo que intenta es entender, justificar cómo, por ejemplo, en mi caso, Walter Agosto, que nació en Estados Unidos, cómo se justifica que yo heredo mi porción con Israel. Exacto. Siendo... Pero es que es lógico, Yo no puedo venir a tu casa y decir, yo quiero ser parte de tu herencia. Porque no estoy legalmente en ningún papel en tu casa, tu hijo y tu hija, tu esposa. Pero si tú me adoptas, me haces partícipe de tu hogar y todo lo que tú tienes lo tienes que dividir igualmente. Pues ya está justificado de... Pero tiene que haber un código legal, con un sello. Eso es lo que Efesios te está tratando de enseñar. Okay. Vamos a Gálatas, el capítulo 3. No podemos ir al capítulo 3. ¿Todavía? No, porque tenemos que entender cuál es el problema. ¿Quién es la audiencia? Como dijiste al principio, contexto, saber a quién estamos hablando. Sí, porque todos los hermanos cristianos, cuando hablamos de la Torah, lo primero que nos dice es, estás enseñando otro evangelio. Otro evangelio. Sí, definitivo. ¿Qué? Definitivo, porque estaban tratando de judaizar. ¿Pero qué define judaizar? Porque en realidad, convertirte a judío. sí, pero
Ese es el problema, que Pablo está diciendo que no tienes que hacer eso para la herencia. Ok, yo me voy a callar. Ok. Vamos a ver. Primero, vamos a buscar, Ayúdame con esto. primero, vamos a buscar quién es la audiencia. Ok, vamos a ver. Ok, vamos a ir a Primera de Pedro. Ok. Si lo encuentras antes que yo, ¿ok? Para Ok. avanzar más. Ok. Ok, primero. Pero yo creo que lo que vamos a hacer, vamos a tomar una pausa y regresamos. Ok, dale. Ok, Gálatas. Uno de los... yo no lo Esto leí. está caliente, yo esto no- está caliente. Yo no lo leí por 6 años. Wow. No lo leí, no lo tocaba. ¿Por qué? Porque me confundía. Porque yo estaba estudiando la Torah, y me metía en Gálatas y de repente me confundía. Pero hubieras hecho lo que mucha gente No. hace cuando confunden. No, Cuando, no. cuando están confundidos, vienen y especulan y ya está. No, no podía hacer eso. Porque yo viví eso tanto tiempo, no podía hacerlo más. Oh, Lord, Ok, help us. ¿sabes lo que yo hice? Ok. Yo busco a la persona que yo conocía, que cuando vino a los caminos de la Torah, nunca tuvo una influencia cristiana. Ok. Esta persona pues vino del mundo Ok. y entró en la Torah. No tenía esa dogma, no tenía esas ideas. No tiene los tenía- prejuicios. Exacto. Ok. Y yo le dije, ¿puedes estudiar el libro de Gálatas? Y lo leyó un día, un cortico. ¿verdad? Ok. Y me dice, ¿cuál es el problema? ¿Cómo que cuál es el problema? Yo llevo estudiando años y no lo entiendo. Dice, pero es que está hablando acerca de la herencia. No está hablando de salvación. O sea, que el tema no es salvación. No, no está hablando de salvación. ¿Cuál es el problema? Tenemos que identificar quién es la audiencia. Primero de Pedro, capítulo 1, versículo 2 y versículo 1 y 2. Vamos a ver quién es la audiencia. Ok, Recuérdate, Pedro. Gálatas, recuérdate. Ok. 1 Pedro 1, 1, versículo 1. 1, 2. El 1 nada más. Ok. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión. Diáspora en griego, que significa strictly ¿cómo que? No, estoy tratando de traducirlo. Ok. Specifically and strictly the Israelites. Específicamente, concretamente, los israelitas que están dispersos entre todos. Ok. Ok. No está hablando, Pedro no le está hablando a los gentiles. Quiere decir que ninguna persona que dice que es gentil y no quiere nada que ver con Israel, tampoco me puede leer Tenemos que primera parar vez aquí, con Rico, Pedro. ahora, porque aquí otra situación. Pero espérate, vamos a ver. Es que, mira, es que hay tanto que considerar para estudiar el contexto, que hay cosas que no conocemos o que no tenemos claramente. Mira, por ejemplo, me estás hablando ahora mismo de los expatriados, de los de la dispersión, me estás hablando de gentiles, me estás hablando de los de la No es diáspora, fácil, los ¿verdad? gentiles, los israelitas No es fácil. que perdieron su identidad. O sea, explícame todo esto, gentil, Bueno, el problema quiénes es son los de la dispersión, qué pasó aquí. O Pablo- sea, muchos de esos son los cristianos. Pedro le No. está hablando. ¿A quién le escribió esa carta? Pedro. ¿Dónde No. se encontraba? Mira, el versículo 2. No, muchos de los cristianos no conocemos el trasfondo desde la división del reino. Exacto, y eso es algo que nos tomaría mucho tiempo. Pero, Pero cuando me dices los expatriados, cuando me dices los gentiles, ¿de quién estamos hablando? ¿Gente de las naciones o descendientes de de las Israel 10 que casas? estaban de- en las naciones. pero no siempre nosotros tenemos eso claro. No, pero Yeshua lo dijo. Yo no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa. Ok, pero entonces, nosotros cuando lo decimos, porque acuérdate, o sea, estoy trayéndote mi entendimiento, Sí, sí. Así que cuando yo oigo eso, que yo no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de ¿De Israel, la casa quién? de Israel. Somos puertorriqueños. Ah, Contexto. ok. Mira lo que Pedro dice. En capítulo 5, versículo 12. Pero Dice, me entiende. ¿Seguro? ¿Me entiende porque no entiendo? Sí, sí. Ok. Por conducto de Silvano, a quien tengo por el fiel hermano, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, les saludan. Bueno, está escribiendo a la iglesia que está en Babilonia. Si tú estudias Josefo, vas a entender que Josefo decía que más allá del Éufrates estaba una gran cantidad de los hijos de Israel que era mayor y más que no se podía ni contar más allá de la arena del mar. Ok, entonces Josefo es un historiador. Un historiador. del primer siglo muy Ok, del importante. primer siglo, ok. Los judíos no lo quieren, pero tampoco pueden vivir sin él. Sí. Porque él fue tan importante, crucial para la historia del primer siglo. No podemos. Anyway, Otro día hablamos de eso. Otro día hablamos de eso.
Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1, léelo de nuevo. Ok, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión. No le está hablando a los gentiles. ¿Dónde se encuentran? En el Ponto, Galacia. Galacia, Capadocia, Bitinia y Asia. Asia. ¿Dónde se encuentran esos lugares en el mapa en este momento? Ok, en el área de Turquía. De Turquía, en exacto. Turquía. En Turquía. Quiere decir que Galacia, ¿y cómo llegaron ellos allí? Está hablando de la dispersión. Ahora hay que hacer estudios de historia. Tenemos que estudiar cuando vino los griegos, cuando vinieron los romanos, cuando vino Pompey, que se los llevó y cómo lo dispersó a través de todo el reino. Quiere decir, Estamos hablando de israelitas. israelitas en la dispersión. Ok. Quiere decir que Pablo le está hablando aquí a gente mixta. Puede ser israelitas que se convirtieron en... ¿Cuántos puertorriqueños ahora son más New Yorkers que puertorriqueños? Aquello. No, pero tú te crees aquí. Yo me quedé, pues bueno, yo llegué aquí a la edad de 13 años. A la edad de 13 años, yo llegué a Estados Unidos a la edad de 13 años. ¿Ves? Quiere decir, pero si tú hablas contigo, nadie se imagina que tú naciste en Nueva York. Porque tú actúas, tú hablas, tú caminas, tú vives todo como si hubieras nacido nativo de aquí. Boricua. Boricua, para que tú lo sepas. Yeah, man. Ok. Pero en realidad no naciste aquí. Tú no eres nativo de Puerto Rico. No. Tú eres descendiente. Quiere decir que si yo quiero enviar un mensaje a los puertorriqueños que viven en Nueva York, yo le escribí una carta a los dispersos, viviendo en el Bronx, en Jersey, Connecticut, California, Florida. O sea, que ese es el contexto de Gálatas. Sí, está hablando de gente que Partiendo de aquí. entendía. Es que no entendemos el contexto. Es una carta. Si tú te vas de Puerto Rico y vives en Australia, te conviertes en un puertorriqueño disperso en Australia. O sea, que en Gálatas, así como me encanta ese ejemplo que estás utilizando, así como es que sería una carta a los descendientes boricuas que nacieron en New York. Exacto. Aquí sería entonces el caso, ¿cómo sería entonces? Sí, sería lo mismo. Y sabemos, la evidencia histórica nos dice que había una gran cantidad de gentiles que también se llamaban ¿cómo se dice? Yahvé Elohim, temerosos de Dios. Ok. Que la Biblia habla acerca de eso. ¿Ok? Que eran una gran cantidad de gentiles que iban a las sinagogas y querían servir al Dios de Israel. Cornelio se le decía Cornelio también era uno que de era ellos. temeroso. ¿Ok? Entonces, el problema en Gálatas, que ya sabemos que más o menos tenemos una idea, que en Turquía, en lo que se llama Turquía en el mundo moderno, en aquel tiempo se llama Galacia, que Gálatas, pues entonces ya sabemos que es posible que Pablo le está escribiendo a la audiencia, a la congregación, que se componía también de gente gentil, que estaban entrando. Ya se había pasado el decreto. Ok. Entonces, Hay gente gentil que no nacieron en Israel y no son descendientes, simplemente que se enteraron del Dios de Israel. Y quieren servir. Así como yo lo hago, como usted lo quiere hacer. ¿Cuántos puertorriqueños aman el Dios de Israel y siguen al Dios de Israel y oran por la paz de Jerusalén, pero no quieren nada que ver con la constitución de Israel, no quieren ver con los mandamientos de Israel, no quieren servir lo que Dios dijo que les dio a Israel? Es como decir, ok, los independentistas o los socialistas que hay aquí en la isla, porque hay eso en todos lugares, ¿verdad que sí? Claro. Ok, un socialista no quiere someterse bajo la autoridad americana. Solamente quiere establecerse como boricua, puertorriqueño, y queremos que sea independentista. Okay. Yo no soy político, no me interesa la política, pero es un mejor ejemplo. Ok, si esa persona quiere ser socialista y rechaza la bendición y la gracia de una ciudadanía, que cuando viene un huracán viene FEMA, que cuando no tienes dinero te dan cupones, que cuando tienes trabajo te dan de desempleo, pues entonces esa persona socialista se está rebelando en contra del sistema. No merece ningún tipo de gracia porque está en rebelión al sistema legal. Pero está disfrutando el momento. Eso es robar, eso es fraude. Es una persona que dice, no, yo oro al Dios de Abraham, Isaac, Jacob para que yo declare y yo demando con la sangre de Cristo que me tiene que dar esto y esto y esto y esto otro. ¿Cómo tú puedes demandar algo cuando tú no estás de acuerdo? Tenemos que tener tanto cuidado lo que decimos. Y yo no lo digo en una forma de juzgar a nadie. Claro. Pero ahora mismo, ¿cuál es el problema de Gálatas? No me vayas a citar 3:10 sin citarme el capítulo 1. Porque el capítulo 1, versículo 6, dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia al Mesías. Por seguir un evangelio diferente. Pero mira el versículo 7. No que hay otro,
sino que hay algunos de nosotros, algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio del Mesías. Oh, espérate. Ok, pues que ese evangelio literalmente quiere decir buena nueva. Ajá, pero Ok, ¿cómo lo está pero ¿cuál sería el evangelio? el En sí, el mensaje, háblame del mensaje. Ese- Porque literalmente significa buena noticia. Ok, pues dame las noticias. ¿Qué noticias son? Exacto. Pablo, el libro de Hebreos nos dice que el evangelio fue predicado a Abraham. Bueno, sí. Pero van a tener que regresar. Cuando regresemos, lo vamos a continuar. Wow.